Hola, hoy estaré presentando todo lo que vimos alrededor de esta tercera unidad de la asignatura de computación. Consiguiente a esto, pues estuvimos viendo una mayor parte de la utilización de este programa llamado Excel. Para empezar, ¿qué es Excel? Excel es un programa de informática desarrollado por Microsoft y forma parte de Office. Excel nos permite formatear, organizar y calcular datos en una hoja de cálculo. ¿Para qué nos sirve? Pues es que este programa se enfoca en ser hojas de cálculo que hace mucho tiempo se hacían a mano. Sin embargo, ahora podemos hacerlo de forma digital y de forma más sencilla. Se protagoniza por su habilidad al trabajar con mayor parte de datos numéricos. Comenzaré con el ciclo 1 y a partir de esto pues separaré todo lo aprendido en esta unidad por cada ciclo. Comenzaremos con la recolección de datos. En esta actividad pues usamos la herramienta de Forms o una encuesta, donde nos facilitó la recolección de datos. Para organizarlo utilizamos el formato de celda, donde estilizamos cada pues, celda y estilizamos nuestra tabla. Para esto también tuvimos muchos datos numéricos que variaban según horas trabajadas, horas en ocio y etcétera. Por lo que para calcular un total pues tuvimos que usar fórmulas. Y pues para contabilizar todos los datos y hacerlo más sencillo, utilizamos fórmulas tales como suma, resta, multiplicación y división, donde para utilizarlos pues es muy sencillo, aplicamos la palabra eh, a utilizar con un signo igual al inicio y luego seleccionamos los datos a utilizar. También para las funciones pues es un poco más diferente, pero no complicado. Pues en este utilizamos algunas como por ejemplo concatenar, máximo mínimo, extraer y contar, donde lo podemos visualizar mejor al momento de que creamos un como correo electrónico para las personas, extrayendo pues ciertas letras de su nombre, extrayendo su año de nacimiento y pues esto lo concatenamos para crear el correo electrónico. Luego tenemos la función sí, que en este verificamos si se cumplen una o más condiciones y pues se devuelve un valor que corresponde a la primera condición verdadera. Para pues demostrarlo en este documento, pues contabilizamos las horas de descanso y pues si eran pues menor de un valor, pues debíamos colocar el mensaje que debe descansar más. Siguiendo con el ciclo 2, pues vimos la validación de datos. Esta herramienta ayuda a que ningún dato que se ingrese pues sean datos incorrectos en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, en el documento utilizamos la validación del si las edades debían ser solo números enteros o si los nombres ingresados debían tener menos de 5 caracteres, etc. También en este ciclo vimos el formato condicional, donde pues este cambia el aspecto del rango de las celdas en función de una condición o criterios pues que asignamos. Pudimos usar el formato condicional para resaltar celdas que contienen valores que cumplen cierta condición. En nuestro caso, pues en el documento trabajado lo que hicimos fue cambiar el color de la celda según la respuesta que la persona agregara. Después, el orden de datos, pues lo podemos ver de ascendente, descendente, ascendente, descendente o manual. Aunque suene simple, a medida que vamos agregando más dimensiones a nuestras hojas de trabajo, pues se hace más complicado entender a qué nivel estamos aplicando estos datos o el orden, ¿no? Entonces, podemos ordenar los datos dependiendo de la letra A a la Z o de la Z a la A. Y si son solo datos numéricos, puede ser de mayor a menor o viceversa. Por último, tenemos pues, el filtro de datos, donde la función filtrar pues, nos permite filtrar un rango de datos en función de los criterios que pues, asignemos. En el documento trabajado tuvimos una tabla de datos donde según filtrábamos los datos, podíamos hacer salas secundarias, las cuales seleccionábamos de ciertos datos dependiendo de lo que buscábamos visualizar. Sabemos que en nuestra tabla tenemos muchos datos, entonces si queríamos realizar algún tipo de gráfica, pues solo filtrábamos, supongamos las edades o solo filtrábamos el área de trabajo para que no se tomaran en cuenta pues, los diferentes valores. El ciclo 3, pues solo vimos los datos implicados en las gráficas. Al momento de realizar las gráficas, pues utilizamos mucho más esta función de filtrar y el orden también. Pues realizamos diferentes gráficas, como por ejemplo,
si las personas son mayores de edad, si hay personas con menos 20 horas en ocio o un promedio de tareas diarias. Pero pues como nuestra tabla tiene muchas divisiones, si seleccionábamos toda la tabla iba a ser muy difícil que Excel como que captara qué es lo que buscábamos buscar principalmente, por lo que filtramos los datos que íbamos a necesitar. Y pues utilizamos diferentes gráficas como de barras, algunas ascendentes, algunas de pastel o circulares, para que la visualización de los datos pues fuera más fácil. Y pues estos serían todos los temas que vimos alrededor de esta unidad. Me pareció pues muy útil, ya que sí hemos trabajado con anterioridad Excel, sin embargo pues con el tiempo pues la práctica se va disminuyendo y pues al nivel de estudios que estamos ahora podemos sacar un poquito más de provecho de esta herramienta, como ahora y también en el futuro. Eso sería todo y gracias.